Sistema de gestión de base de datos o DBMS. Se define como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de estos datos se denomina base de datos o BD. Inconvenientes de un sistema de gestión de archivos: redundancia e inconsistencia de los datos, dependencia de los datos física y lógica, dificultad para tener acceso a los datos, separación y aislamiento de los datos, dificultad para el acceso concurrente, dependencia de la estructura del archivo con el lenguaje de programación, problemas en la seguridad de los datos, problemas de integridad de datos. Todos estos inconvenientes hacen posible el fomento y desarrollo de SGBD. Lenguaje de los sistemas de gestión de base de datos. Consta de varios componentes, todos los cuales contribuyen al buen funcionamiento del software. Los elementos básicos que lo conforman son tres. El diccionario de datos consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Lenguaje de definición de datos. Sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Es posible crear, modificar y eliminar objetos individuales como referencias, relaciones o derechos de usuario. Lenguaje de manipulación de datos. Se pueden introducir nuevos registros en la base de datos, así como eliminar, modificar y consultar lo que ya contiene. Componentes de un sistema de gestión de base de datos. El subsistema de definición de datos ayuda a crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura del fichero que soporta la base de datos. Motor de la base de datos. Este tipo de elemento acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas del sistema gestor base de datos, las convierte en su equivalente físico y accede a la base de datos y diccionario de datos en el dispositivo de almacenamiento. Sistema de manipulación de datos. Ayuda al usuario a añadir, cambiar y borrar información de la base de datos y la interroga para extraer la información. Subsistema de administración. Ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación, gestión de la seguridad, optimización de preguntas, control de la concurrencia y gestión de cambios. Sistema de generación de aplicaciones. Este contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de las aplicaciones. También proporciona pantallas de entrada de datos, lenguaje de programación e interfaz.